Vamos a hablar de la tercera ola. Un experimento que fue absolutamente escalofriante y que tiene un significado especial en este momento cuando uno se pregunta. Tienes a Marco Rubio, un tipo que dijo que Donald Trump era un peligro. Es el secretario de Estado de los Estados Unidos y dice que Trump es el genio más grande que ha tenido la humanidad. J.D. Vance, el vicepresidente, era un hombre que decía todo lo que tú piensas sobre Donald Trump lo decía ya él. Y ahora dice que Donald Trump es poco menos que Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Lindsey Graham, que se separó de Donald Trump en un discurso tronante después del 6 de enero de 2021, cuando las huestes de Donald Trump atacaron el Capitolio, y que actualmente tiene la nariz color marrón porque se dedica a besarle el trasero a Donald Trump. Esa gente como el secretario de Comercio que dice que Donald Trump es el hombre más inteligente que ha tenido, el presidente más inteligente que han tenido los Estados Unidos, y cosas por el estilo. Y nos preguntamos cómo es posible que alguien asuma una ideología autoritaria cuando tiene que saber que está mal, ¿no? Tiene que saber que está negando la realidad para enfrentarse o para abordar una fantasía cómoda. 1967, perdón, este señor, que está arriba a la izquierda, que todavía vive, por cierto, el profesor Ron Jones, era profesor de la clase de Historia del Mundo Contemporáneo en una secundaria de California, de Palo Alto, California, para sus alumnos que tenían unos 15 años de edad. Y los temas que había tratado para entonces era, por ejemplo, Rusia, China y África. Que un lunes 27 de marzo, el lunes 27 de marzo de 1967, al parecer es la fecha exacta, descubrió que él antes de eso obviamente descubrió que no conseguía explicarles a sus alumnos cómo la gente a lo largo de la historia ha seguido a la multitud, aun cuando estuvieran ocurriendo cosas horribles como las que ocurrieron en la Alemania nazi, como las que ocurrieron en los gulags rusos, como la revolución cultural de Mao Zedong, las barbaridades de López Obrador, los crímenes de Duterte, la embarrada, el baño de sangre que le da Videla, Pinochet o Franco a sus respectivos países, o Pol Pot. Y lo que se le ocurrió fue demostrarles a sus alumnos cómo pasaba esto a través de un experimento. Y decíamos, ese día, el 27 de marzo de 1967, le anunció a sus alumnos que estaba emprendiendo un movimiento para eliminar la democracia. El movimiento se llamaba la tercera ola, como símbolo de fuerza. Él se refería a lo siguiente, bueno, era un joven en aquel momento y era surfista. Y se dice que la tercera ola siempre es la más grande. Entonces los surfistas esperan, cuando viene una buena ola, la dejan pasar la segunda, porque la tercera va a ser la grande. Entonces, usó el nombre de la tercera ola como el símbolo de la fuerza que iba a tener su movimiento. Uno de los puntos centrales de su movimiento, decíamos, que la democracia tenía una debilidad principal que favorecía al individuo por encima de la comunidad, cosa que yo no creo que sea cierta, precisamente cuando la democracia se basa en los votos de la comunidad para determinar el rumbo político y social de una sociedad. Pero esto es lo que les dijo. Y entonces, su énfasis fue que el punto principal del movimiento era la comunidad. Y su primer lema fue la fuerza a través de la disciplina. Esa especie de 7 es la ola, es la tercera ola.
la fortaleza a través de la disciplina, y la tercera ola luego se convirtió, estoy poniendo la mano así, en esto. Este era el saludo en forma de ola que se hacían los miembros del movimiento. Y aquí hay otros logotipos que se hicieron en la clase sobre la tercera ola. El resto de la lema era fortaleza a través de la disciplina, fortaleza a través de la comunidad, fortaleza a través de la acción y fortaleza a través del orgullo. El primer día del experimento, Jones entró a la clase y escribió fortaleza mediante la disciplina en la pizarra y les habló a los alumnos sobre los méritos de ajustarse de manera disciplinada a una rutina y les pidió que se sentaran rectos. Al responder a preguntas, Jones les indicó a los alumnos que tenían que ponerse de pie y ser tan concisos como fuera posible con sus respuestas. El segundo día, Jones añadió fortaleza a través de la comunidad, hablando de los beneficios de trabajar juntos como equipo y crear espíritu comunitario. Esta tercera ola dividió a los alumnos en dos grupos. Les dio tarjetas a todos, eran sus tarjetas de pertenencia al movimiento de la tercera ola. Pero algunos de ellos tenían atrás una X. Esa X era la X de los informantes. Ellos eran ahora la Gestapo. Y tenían que informar de los alumnos que se estuvieran saliendo de lo que estaba organizando el movimiento. Tenían que ser los delatores. Desde el principio, por supuesto, no crean ustedes, y esto se ha presentado mal varias veces en explicaciones que había visto de la tercera ola, que todos los alumnos se pusieron en firmes y empezaron a seguir las órdenes del profesor Jones. No, desde el principio hubo disidentes, gente así como yo, ¿no? Yo hubiera preguntado ya, y si no estoy de acuerdo, ¿qué pasa? Bueno, pues por ejemplo, un alumno llamado Sherry Tosley le preguntó al señor Jones, ¿y por qué no podemos decir lo que pensamos? Y lo que dijo él, fuera de aquí, a la biblioteca. Tú ya no estás en el movimiento, pero ya no estás en el salón. Y siguió así mandando alumnos que cuestionaban el movimiento a la biblioteca, hasta que el bibliotecario, que había crecido en la Alemania nazi, dijo que esto está gravísimo, no pueden aceptar esto, tienen que hacer algo. Empezaron a hacer carteles contra la tercera ola, y al día siguiente, después de una hora de que iniciaron las clases, se habían arrancado todos los carteles en contra del movimiento. Todos los alumnos que siguieron las indicaciones, estas indicaciones que estaba dando, por cierto, no las daba él, eran parte de un movimiento que se había iniciado que tenía un líder. No es como QAnon, si se acuerdan. Entonces, la escuela, que estaba al tanto de todo esto, cuidado, permitía que se colgaran los carteles en contra del movimiento, y así el profesor podía fortalecer su mensaje. El tercer día vino fortaleza a través de la acción, y habló de los méritos del activismo y les pidió a los alumnos que empezaran a reclutar a otros alumnos fuera del salón de clase a que fueran parte del movimiento. La fuerza a través de la disciplina y la fuerza a través de la comunidad significaban que nada tenías que hacerse si no era con acción directa. Al pasar los días, el profesor se dio cuenta que él estaba además disfrutando el poder, el control y la adoración que le expresaban los alumnos, porque les había dado una disciplina férrea que de alguna manera los liberaba a ellos de la responsabilidad de pensar. Le encantaba a él que 100 alumnos lo saludaran así, no, perdón, así. Es que no quepo, pero era el codo en ángulo recto y la mano haciendo el símbolo de la ola. Él mismo contó que era enormemente adictivo, lo contó en un libro, luego se ha dedicado a escribir libros, fue profesor durante muchos años más, y lo echaron de esa secundaria, no por este proyecto, sino por su oposición a la guerra de Vietnam. Pero el experimento empezó a cobrar vida por sí mismo, y para el tercer día ya había juicios falsos en la clase,
a partir de los testimonios de los informantes que decían que tal o cual alumno estaba saliéndose de las líneas. Debido a la Gestapo de los alumnos que habían recibido la credencial, el carné con un tachón rojo, los miembros de la tercera ola descubrieron que ya no podían confiar en sus mejores amigos. Algunos se habían conocido durante 10 años, estaban en la escuela desde que eran pequeñitos, tenían unos 15 años ahora, pero ahora lo que importaba era la lealtad a la causa. Hubo peleas en los pasillos sobre quién estaba y si eran buenos o si era bueno o malo el movimiento. El cuarto día, Jones añadió fortaleza a través del orgullo y les dijo que la tercera ola era real. Fue cuando les dijo que era real, que era un movimiento nacional para salvar al país de los demócratas y republicanos que no se podían poner de acuerdo en qué hacer para sacar al país de Vietnam. Los alumnos le creyeron al profesor. Jones luego le informó a la clase, después de una semana de esto, que había un mitin, una reunión solo para los miembros reales de la tercera ola. Y el nuevo líder nacional que estaba detrás del movimiento se les revelaría a través de una transmisión de televisión que se mandaría a más de 1,000 secundarias que estaban participando. Es muy como QAnon, ¿no? Tiene mucho que ver y obviamente quien quiere iniciar una conspiranoia tiene que haber estudiado la tercera ola. El día en que iba a presentarse el líder nacional, llegaron fotógrafos al auditorio, amigos de Jones, algunos de ellos que fingían ser la prensa para darle mayor importancia al asunto a ojos de los chavales. Jones tenía unos 200 alumnos enfrente que les dijo: vamos a mostrarles a todos cuánto nos hemos entrenado. Todo el mundo se puso de pie, gritó fuerza a través de la disciplina, fuerza a través de la comunidad, fuerza a través de la acción. Cada vez más fuerte, Jones encendió la televisión y se fue. Todos los que estaban, los que fingían ser periodistas y todos los que fingían ser guardias, dejaron la habitación y permitieron que los niños se dieran cuenta de que no existía el líder, que todo había sido un experimento, y en ese momento se dieron cuenta, y dijo alguno de ellos, alguno que fue alumno, dice, salimos corriendo, pensamos que nos habían encerrado, y cuando vimos que no había un líder nacional, nos dimos cuenta que éramos iguales a los nazis. Dice uno de los alumnos, dijo, lo que he visto realmente me ha dado asco, me ha provocado náuseas. Y el profesor les dijo a los alumnos, ven cómo no somos mejores o peores que los alemanes nazis, somos justo como ellos. Cualquiera de nosotros puede ser como fueron ellos. El experimento de Jones ha sido llevado al cine, ha sido llevado al teatro, ha tenido una miniserie, distintos especiales, 2 documentales, uno en inglés y otro en alemán, y el caso se estudia como un ejemplo para mostrar los riesgos del totalitarianismo y la facilidad con la cual una sociedad civilizada se puede volver en contra de sí misma. Hay un sitio oficial del experimento. Por supuesto, hoy podemos ver. Dices, el experimento no fue un exceso, no fue, o sea, realmente se pasó de la raya. Pues sí, pero te diste cuenta que se habías pasado de la raya después de hacerlo. Hay un elemento además que siempre hay que tener en consideración y que hace que esto tenga matices que no es aplicable, digamos, de manera exacta a cualquier sociedad. Esos chicos de 15 años en 1967, cuando tuvieran 17 años, serían reclutados para el ejército estadounidense. Les gustara o no, el reclutamiento militar, el servicio militar era obligatorio. Y probablemente algunos de ellos acabarían peleando en Vietnam. También necesitaban tener buenas calificaciones para entrar a la universidad, porque en la universidad, mientras estuvieran en la universidad, se les diferiría su servicio militar hasta que salieran de la universidad.
Por supuesto, la presión entre ellos ayudó a que muchos se apuntaran al grupo aunque no creyeran en él. Cuando yo participé en actividades en contra de la guerra de Vietnam en 1971, tenía yo 16, no, 72, tenía 17 años. Lo principal en lo que yo pensaba era que había chicos como yo. Yo era muy consciente, a ver, a los 17 años se siente inmortal, inteligentísimo, guapo, simpático y todo lo que ustedes quieran. Pero en el fondo sabe que no tiene idea de cómo funciona el mundo. Que no se encuentra uno el culo con dos espejos. Y yo pensaba, chicos como yo, que estoy abriendo los ojos a la vida, que estoy empezando a hacer lo que me gusta, el escribir. Y chicos iguales que yo en Estados Unidos los están mandando a la guerra después de 6 semanas de entrenamiento a las junglas de Vietnam. Yo creo que estoy en contra de la guerra, ¿no? Porque son chicos como yo a los 17 años. Otro amigo mío, por ejemplo, un veterano de la guerra, estuvo estudiando, se metió 2 carreras hasta los 25 años, 24 años, cuando se dio cuenta que lo iban a acabar mandando a Vietnam, le gustara o no. Entonces se puso a aprender vietnamita durante 2 años. Su idea era que si lo iban a meter en la inteligencia y no lo iban a mandar con un fusil a que lo mataran los guerrilleros del Vietcong o los soldados del Vietnam del Norte. Y sí, le salió bastante bien, aunque estaba en Da Nang cuando se produjo la gran batalla de Da Nang. Todos estos elementos influyeron evidentemente en que los alumnos entraran en el experimento. Nadie recomienda que se repita este experimento, ni mucho menos, pero nos dice algo muy importante, y es que siempre creemos que somos inmunes a este tipo de indoctrinación, o que somos inmunes a caer en una secta, que finalmente tiene características sectarias todo esto, o que somos inmunes a creer en cuestiones irracionales, y no es cierto. Con la situación emocional correcta, y estos chicos, sobre todo los hombres, estaban en una situación emocional tensa, sabiendo que en 2 años podían estar abajo de un casco disparando contra unos señores en el Asia lejana, gente que no tenía razón alguna para estar en Estados Unidos en esa guerra, como no fuera la Guerra Fría, pero vamos, que no era un motivo que los jóvenes pudieran entender ni les interesara. Es un elemento que apoyó el que funcionara el experimento de la tercera ola. Recuérdenlo cuando vean a los trumpistas funcionando, que quizás por eso esta gente está enloqueciendo y por eso hay que recordarles que están enloqueciendo.